Bienvenidos a mi canal, soy Jorge Williams, dale like, suscríbete y dale click a la campanita para que estés al día con mi contenido. Hoy les traigo una manera fácil de cómo pasar puntos de Google Earth a Civil 3D y crear curvas de nivel a partir de esa información. Como verán, tenemos una poligonal definida con la cual trabajaremos. Definiremos el punto de comienzo a nuestra preferencia y nos percataremos que las unidades en el programa sean UTM, coordenada norte y este. Es importante apuntar la elevación de cada punto al momento de copiar la información a nuestro formato, como veremos en el ejemplo a continuación. Posicionamos el cursor en el punto de inicio y con el comando Control, más Shift, más E, copiamos la información de cada punto. Abrimos el bloc de notas, digitamos 1, que es el número de estaciones, y lo pegamos con el comando Control más V. Luego borramos la información que no necesitaremos, dejando solo las coordenadas norte y este. Cada dato debe ir separado por una coma. Copiamos la elevación. Y por último, identificaremos la descripción del punto, con letras que señalicen o describan cada uno de los puntos de acuerdo al levantamiento. Ustedes pueden usar las que gusten a conveniencia. Y así, para cada uno de los puntos siguientes. Yo por motivos de tiempo, cortaré el video y pasaré al último punto. Pero ustedes en sus casas practiquen para que mejoren la destreza. Hacemos el mismo procedimiento, borramos lo que no necesitamos, separando cada uno de los datos con una coma. Nos cercioramos de la elevación del punto y lo copiamos. Y por último, en la descripción del punto le pondré las letras fin, de punto final. Y cambiaré estas a com, que significan punto de comienzo. Recuerden que ustedes pueden identificarlas como se les haga más fácil, incluso punto número 1, punto número 2, etc. Guardaremos el archivo. Yo le pondré puntos prueba. Con eso estamos listos para trabajar y trasladar la información a AutoCAD Civil 3D. Cerramos. Y abriremos el programa. Nos vamos a puntos. Herramientas de creación de puntos. Importar puntos. Agregar. Y escogemos el archivo de puntos que guardamos. Seleccionamos y abrimos. Se verifica con una pleca color verde que nuestro archivo es correcto. Ahora, especificaremos el formato de archivo. Buscaremos el PENS, delimitado por comas. ¿Qué significa? Número de estación, coordenada X, coordenada Y, elevación y descripción del punto. Habilitamos la casilla, añadir puntos al grupo de puntos. Le asignaremos un nombre y le damos en aceptar. Cerramos. Automáticamente, vemos cómo aparecen los puntos tomados en la pantalla. La mayoría de las veces, los puntos no aparecen en pantalla, por lo que tenemos que jalarlos con un comando muy sencillo. Presiona la letra Z, más, E o simplemente, en la opción, Ver, Zoom y Extensión. En la ventana, espacio de herramientas, desplegamos grupo de puntos, clic derecho en el archivo guardado y seleccionamos propiedades. En esta ventana, nos vamos a estilo de punto. Desplegamos y podemos escoger entre los distintos tipos de punto. Para efectos de aprendizaje, escogeré este. Desplegamos, editar selección actual y en esta ventana, en la pestaña visualización, podemos darle el formato de color que mejor nos guste. Probaré con este. Luego aplicar y aceptar para verificar los cambios.
Y aquí podemos ver cómo los puntos cambiaron al color seleccionado. Pero a mi gusto, se ve mejor con el azul que trae por defecto, por lo que le pondré de nuevo el mismo color, siguiendo el mismo procedimiento. Ok. Ahora, editaremos el estilo de etiqueta de puntos. Desplegamos, editar selección actual. En esta ventana podemos ver la etiqueta actual de los puntos. Ahora, en nombre de componente, vemos los tres ejes principales de nuestras etiquetas. Descripción del punto, número de punto y elevación del punto. Comenzamos con descripción del punto. En texto, le asignaremos un valor de 1.50 a la altura del texto. Ahora, en contenido. Buscamos formato. Sombreamos el contenido del texto. Si gustan pueden cambiar el formato del texto. También pueden cambiar el color de la fuente. Y cuando estén satisfechos, le dan aceptar. Podemos ver de inmediato los cambios en la vista preliminar. Ahora, editaremos el número de punto. Aplicaremos el mismo valor para el texto. Y en contenido, le daremos un formato de color diferente, para distinguirlo. Y allí podemos ver cómo el número de punto cambió a color blanco. Haremos lo mismo con punto de elevación. Y aquí tenemos configurado la información de nuestros puntos. Le damos clic en Aplicar y Aceptar. Acá podemos ver en nuestro modelo de trabajo ya los puntos con las configuraciones efectuadas. Lo que prosigue es crear la superficie. Entonces, nos vamos a Superficie, clic derecho, Crear superficie. En esta ventana, le daremos un nombre y una descripción a nuestro gusto. En estilo de curva, usaré este estilo, que está por defecto. Para configurar, clic en Estilo. Desplegar, editar selección actual. En la pestaña Curvas a nivel, desplegamos suavizado de curvas a nivel. Nos pregunta si queremos suavizar las curvas a nivel, y cambiamos a verdadero, para volver visible el suavizado. Movemos esta perilla, según la intensidad de suavizado que le queremos dar. Luego aplicar y aceptar. Ok. Nos vamos, y desplegamos superficie. Luego la superficie que creamos. Definición. Buscamos grupos de puntos. Clic derecho. Añadir. Seleccionamos los puntos ingresados. Aplicar y aceptar. Y aquí tenemos la superficie del terreno, con las curvas a nivel. Nosotros podemos seguir configurando nuestra superficie, con algunos detalles a nuestro gusto. Para eso buscaremos en la ventana Espacio de herramientas, la superficie que creamos. La seleccionamos. Clic derecho. Propiedades de superficie. Estilo de superficie. Editar selección actual. Y buscaremos la pestaña Visualización. En esta pestaña podemos cambiar el color que traen por defecto, el borde, las curvas madres y las secundarias. En este caso le cambiaré el color a las curvas madres para distinguirlas. Ustedes pueden seleccionar el color que deseen. Usaré un color rojo o anaranjado para resaltar las curvas maestras. Las curvas secundarias las dejaré del mismo color. Le damos a Aplicar y Aceptar. Podemos observar el notable cambio en la superficie con la nueva configuración. Al observar detenidamente la superficie,
Notamos que entre los puntos 4, 5 y 6 hay un excedente al momento de calcular las curvas, por lo que tenemos que proceder a cortar lo que no necesitamos. Para eso, entraremos de nuevo a la configuración, siguiendo los mismos pasos que hicimos para darle color a las curvas madres. En este caso habilitaremos los triángulos encendiendo el foco, esto pondrá la triangulación del terreno y nos facilitará el corte del excedente que tengamos. Una vez que tenemos el terreno triangulado, procederemos a cortar la parte que no necesitamos, de una forma fácil y sencilla. Primero, seleccionamos la superficie. Se activará esta pestaña con el nombre de la superficie que creamos. Luego, editar superficie. Suprimir línea. Sombreamos de derecha a izquierda la parte que deseemos cortar, teniendo en cuenta que no debemos sombrear lo que necesitemos. Le damos Enter. Ya tenemos nuestra superficie lista para etiquetar. Aquí podemos hacer la comparación con la superficie de donde sacamos los datos, por lo que procederemos al etiquetado. Entramos a Anotación. Añadir etiquetas de superficie. En tipo de etiqueta, tenemos diferentes tipos, entre ellos la etiqueta individual y etiqueta múltiple. Seleccionamos la etiqueta individual. Ahora, editaremos el formato de las curvas maestras mediante el método que ya conocemos. Ustedes pueden jugar con su configuración a su conveniencia, yo editaré el texto, dándole un tamaño que se acomode a la escala de mi dibujo, y luego, le cambiaré el formato al color del texto, para resaltar el texto en las líneas maestras. Lo mismo para las curvas secundarias, editamos los parámetros que creamos convenientes y al finalizar le damos aplicar y aceptar. Una vez que hemos terminado de configurar, le damos clic en Añadir y tocamos una a una las líneas que queremos etiquetar, mostrando las elevaciones correspondientes a cada línea. Si queremos hacer un etiquetado de forma múltiple, cambiamos el tipo de etiqueta a múltiple y le damos Añadir. Nos posicionamos en la parte del terreno que queremos etiquetar, damos un clic fuera de la superficie y movemos el cursor al otro extremo que queremos cubrir, dando clic se etiquetarán todas las curvas seleccionadas. Y así, podemos ver cada una de las curvas a nivel etiquetadas, con su respectiva elevación, y ya tenemos un trabajo sencillo, una vez que ustedes lo practiquen les resultará fácil de ejecutar. Si quieren quitarle la triangulación del terreno, deben de ir a la configuración de la superficie creada y apagar el foquito en la pestaña de visualización, es algo que ya saben hacer, por lo tanto han terminado. Esto es todo por hoy, recuerda que este método es como yo lo hago, no es una regla general, si tú lo sabes de otra manera deja tu comentario, si lo aprendiste aquí, recomienda mi canal con tus amigos, dale a la campanita para mantenerte al día y seguir aprendiendo en mi canal. Y no se te olvide. Haz el bien, y no veas a quién. Hasta la próxima.